bienvenidos a este acto cultural para conmemorar la batalla de Boyacá, una fecha histórica de la libertad en Colombia. El programa es el siguiente. Alumnos que por su buen desempeño en el área de matemáticas merecen izar la bandera. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno del Colegio INEN Baldomero Sanincano. La batalla de Boyacá. Trovemos en esta fecha histórica para Colombia. Conversatorio. Cuidemos nuestro patrimonio histórico-cultural. Canto poético de Laura Lengua Bueno del grado sexto. Ejercicio interactivo, Independencia y Libertad de Colombia. Alumnos que por su buen desempeño en el área de matemáticas merecen izar la bandera. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno del Colegio INEN Baldomero Sanincano.
la batalla de Boyacá. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la Primera República. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate.
Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Trovemos en esta fecha histórica para Colombia. Celebrar sobre el río Teatino se logró la libertad. Simón Bolívar al frente su gran espada empuñó y el ejército español valeroso derrotó. Puente Boyacá, hoy un glorioso lugar, porque allí nuestra Colombia alcanzó la libertad. Celebremos, amiguitos, esta fecha especial, pidamos al Dios del cielo que nos regale la paz. Conversatorio. Cuidemos nuestro patrimonio histórico-cultural. Muy buenos días a todos. Estamos en unos momentos de pandemia y de la mal llamada crisis, porque crisis ha habido toda la vida. Todos los tiempos han tenido crisis en la humanidad. La pregunta de hoy en día, y a la invitación que me han hecho, que le agradezco mucho, es ¿qué está pasando? Que estamos destruyendo nuestras ciudades, estamos acabando con los monumentos históricos, estamos acabando con lo que construyeron muchas personas anteriormente. Y yo pienso que podíamos pensarlo desde el punto de vista de un papel mesiánico. ¿Qué es un papel mesiánico? Muchos se creen redentores de su mundo personal y no de salvarlos a todos. Los muchachos luchan por sí mismos, pero no por los demás. No luchan por sus ideales, no son formados, sino que la escuela de alguna forma los deforma. No creemos para los demás, sino creemos en el CBY, es decir, cómo voy yo, cómo estoy yo, pero no creemos en el CBT, que es cómo vamos todos. Aunque los vemos juntos, no tienen ideales comunes. Los muchachos tienen retazos de conceptos. Para ello el ejemplo de discutir, de destruir una ciudad que será de ellos mañana y un futuro perdido y cada vez más pequeño. Entonces la pregunta que yo me hago es si cada uno con sus cadaunadas, ¿de dónde viene todo este proceso? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Todo esto viene, y lo voy a decir con mucha tranquilidad, de los padres de familias disfuncionales. Los padres ya no se enteran de qué hacen sus hijos. Además se perdió la autoridad y se cree que cada cual hace lo que considera conveniente sin argumentación. Muchos piensan que el argumento es porque tenemos que cambiar, pero es que tenemos que cambiar pero para bien, como dicen los japoneses, kaizen, kai cambio, sen bueno, el cambio tiene que ser bueno y lo que hagamos debe ser bueno siempre y cuando no dañemos a las demás personas, ni a las demás sociedades, las demás familias. Hay gente que ha luchado mucho en la vida, hay gente que ha construido una tienda
durante 40 años y puede ser uno de los papás de ustedes. Y cuando llegamos a la calle y hacemos una manifestación, acabamos no con los sueños, porque el sueño lo tuvo hace 40 años. Construyó su tienda, construyó su negocio y cualquier muchacho llegó o cualquier persona llegó y dijo, esto no sirve, tumbémoslo. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esas personas? Así es que queremos nosotros organizar la nueva sociedad. Esos son los principios que tenemos para que haya un cambio. Yo creo que a veces debíamos dejar de lado la televisión, apagar la televisión y prender el cerebro. Creo que esa es la frase de esta charla que estoy compartiendo con ustedes. Apagar la televisión y las redes sociales y prender el cerebro. Sentarnos a pensar nosotros qué estamos haciendo. No por qué lo estamos haciendo, sino para qué lo estamos haciendo. Si eso tiene unos cambios significativos en la vida del hombre y en la sociedad, bienvenido. Pero si son cosas que solamente lo que van a hacer es destruir lo que a ustedes les va a quedar, pues es muy complicado. El mismo Bill Gates no le tiene celulares a los hijos. Ellos no usan celulares. Él hace celulares y software para los hijos de los demás, porque sabe que esto daña, esto molesta a las personas y molesta el sentido de vivir. Entonces ahí digo, ¿qué impacto tienen las redes sociales en lo que está pasando? Hace muchos años no había redes sociales. El mundo no sabía, ni nosotros sabíamos que había para el otro lado. Pero hoy con un clic somos capaces de verlo todo en un nanosegundo. O sea, ya estamos enterados de qué pasa en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer muchas cosas, pero usted puede hacer cosas bien, mal o perversamente. Pero cuando usted quiere hacer cosas buenas es porque está pensando en los demás. Y cuando usted piensa en los demás, acuérdese que somos los demás de los demás. Todos querrán hacer cosas buenas para que a ellos también les sucedan cosas buenas. Pero las redes sociales han dejado grandes vacíos en los jóvenes. Y en todo el mundo. De pronto hay una, no sé si es una frase, una sigla, no sé cómo decirlo en este momento, pero es la identidad digital. Eso es un problema muy grande. Las redes sociales posicionan a los jóvenes a tener una identidad digital y no la propia, sino la que se ve en las redes sociales. Todos se creen no como son, sino como se ven en las redes sociales. Entonces la autoestima pasó a ser un clic de que me gusta y si no me lo dicen, me siento mal. Esa identidad digital, digamos que desfavorece la identidad para el hombre, porque se va a mostrar quizás lo que no es y lo que no se tiene. Y si se tiene, es en otro mundo, al cual pocos pertenecen. Y si lo es, son mundos desvirtuados de las realidades del mundo. Pasamos del ser al tener. Y los valores del ser no se llenan con tener. Tenemos que ser personas, no tener personas. Esto es una vorágine social. Los derechos humanos pasaron a ser deberes de otros. Si en el mundo hubiera una organización no de derechos humanos, sino de deberes humanos, viviríamos muy distinto. Digamos que por cada derecho que uno le pida a la sociedad, tiene 9 deberes. Hemos cumplido los deberes de ciudadanos para salir a reclamar los derechos. No sé, me queda esa pregunta. Gente que todavía no tiene un criterio claro de la vida, ponerse a reclamar derechos. ¿Qué tipos de derechos? Digamos que el querer romper esquemas porque sí, sin una razón de peso, lacera y mancilla la idiosincrasia de los pueblos. Nos ponen mal. Pero, ¿qué personas se están formando hoy en día entonces? Los jóvenes hoy ven rebeldía,
Pero cuando ellos sean los mayores, van a ver con horror lo que les quedó después de destruir lo querido y lo realizado por los antepasados con el sudor de su frente. Mírense y díganme de dónde sacan lo que tienen puesto. Si podemos tumbar los monumentos históricos, podríamos quemar los libros, como los hicieron en otras épocas. ¿Y qué estamos buscando? ¿Cómo sucedieron las cosas? Esto lo comparo con el aborto. Y ojo la pregunta, ¿a quién de ustedes le hubiera gustado que lo hubieran abortado? Y si sí, no están luchando por sobrevivir. Es que no es yo que soy, perdón, no es yo que tengo, sino yo quién soy y a quién le estoy rindiendo cuentas. A alguien le estamos rindiendo cuentas siempre. Hacer honor a los que nos han dado esta libertad de vida, no es justo que los ignoremos de un día para otro. El patrimonio histórico es importante, conocerlo es importante, porque si no, entonces habrá alguno que salga en un caballo, como hace 200 años hizo Simón Bolívar, a descubrir América, a libertar América. Eso ya pasó, eso ya lo hicieron, y nosotros no podemos olvidar la historia. Llevamos el peso de la historia. Si hubiéramos nacido, no sé, en otra parte, seríamos hijos de los vikingos, seríamos hijos de los normandos, seríamos hijos de los japoneses. Pero somos lo que somos porque venimos de donde venimos y punto. Tenemos que hacer con lo que tenemos lo mejor posible. Tenemos una industria. Si la industria no existiera, no tendrían tecnología, no conoceríamos los celulares, estaríamos dispersos y sin saber qué hay en otros lugares del mundo, donde se respeta la convivencia ciudadana, aunque hayan disturbios también. Pero hay que respetar. Es que la palabra respeto es muy importante. A usted no le gusta que alguien lo coja a usted y le haga con usted lo que le dé la gana. Las marchas son buenas, salir y protestar es válido, pero ¿en qué forma lo hacemos? ¿Qué tal? Yo pienso que las marchas y los marchantes y los que destruyen los monumentos son minoría. ¿Qué tal que toda la mayoría saliera a cogerlos y hacer lo que ellos hacen con los otros? Sería despiadado lo que pasara. Países desarrollados, que son los que quieren, que son el donde ustedes quieren vivir, la gente se respeta al 100%. Pero creen que la sociedad no es la del conocimiento, sino la del socialismo y la del comunismo. Lo que pasa es que se sabía que era común y no se sabía que era ismo. Si eso es tan bueno, ¿por qué no se han ido muchos a vivir allá? Si ese es el ideal. Preguntas sencillas, simples. ¿Cuántos pasajes de personas existen que se han ido a vivir a países comunistas? Que no conozco la cifra. El que la tenga, hágame el favor y me la hace llegar. Que en las redes sociales es fácil mandar información o ponerla en YouTube. Por ejemplo, ¿cuántas personas se han ido a vivir a países socialistas porque dicen que es que eso es lo mejor? O a un país comunista. Y al final hablaremos de Cuba. Vamos a ver qué está pasando. ¿Hay movimientos como tal para hacer estas cosas? Claro, los iconoclastas. Los iconoclastas fue un grupo, un movimiento antiguo cristiano. Odiaban las imágenes sagradas y las destruían. Esto lo leyó en la época del emperador bizantino León III, digamos siglo VIII, y que se entendía como una mejora a la moral pública. Se pensaba que eso mejoraba. Ahí estaban los herejes, los heterodoxos, los irreverentes, los rebeldes,
los irrespetuosos, los revolucionarios. Es que la revolución no es hacer cosas malas. La revolución industrial fue una cosa para bien. ¿Queremos revolución? Hagamos revolución, pero hagámosla bien hecha. Una revolución que nos ponga a vivir mejor. Hoy en día cada vez estamos más encerrados, más confinados. Ya no nos confina solamente el COVID, sino el comportamiento social. Entonces, ¿de qué sociedad estamos hablando si todo el mundo tiene que estar en su casa? Piensen lo que va a pasar si esto sigue así en unos 3 años. ¿Qué le va a pasar a las empresas? Van a salir ustedes mañana a buscar trabajo, ¿y qué les va a dar trabajo? ¿Cuál es el conocimiento que tienen para entregarle a la sociedad? Para decir yo soy bueno, yo quiero trabajar, yo quiero progresar, yo quiero algo por mi ciudad. Hay una ciudad que se llama Bután. Bután. Esa ciudad le apostó con el gobierno a la felicidad. Hicieron inversiones millonarias, multimillonarias, en decirle a la gente, usted debe ser feliz. Estamos hablando de cosas muy distintas, ¿cierto? Eso de los iconoclastas, de destruir las imágenes, generó la guerra de los 80 años, que no dijo sino sinsabores y deterioro económico. Eso fue un retroceso bárbaro. Ahora, ¿cuál es la postura asiática? Mire lo que dice un señor que se llama Daniel Oppenheimer. Mientras los latinoamericanos estamos aferrados a los antepasados y a la ideología, los asiáticos están apuntando al futuro y al pragmatismo. ¿Cómo les parece? La ventaja competitiva que nos llevan. Mientras nosotros decimos es que los ancestros, es que los chistas, los chichas, los muiscas, un paréntesis chiquitico porque lo supe hace poquito y me encantó, crearon Chía al lado de Bogotá, y Chía en el lenguaje de los muiscas significa luna. Imagínense lo que estaban creando. Imagínense lo que creaban los ancestros para que nosotros pudiéramos llegar a un mundo mejor. Y nosotros hoy con la tranquilidad destruimos lo que tenemos para que los que lleguen digan, esto es tierra árida, aquí no se puede sembrar nada, vámonos para otra parte. Yo sé que estoy haciendo reflexiones muy duras. Yo sé que estoy diciendo cosas que dirán, no, es que hay muchos problemas sociales. Claro que los hay. Pero no me traiga problemas sociales sin soluciones sociales. Las soluciones tienen que ganarle a los problemas. Las soluciones no pueden generar problemas más grandes. Vuelvo y le repito, mientras los latinoamericanos estamos mirando los antepasados y la ideología, los asiáticos están mirando el futuro y el pragmatismo. ¿Cuándo vamos a llegar a salir de países emergentes? ¿Por qué somos emergentes? Porque mantenemos en emergencia. Esa es la palabra. Todo es un caos, todo es un problema. Miren lo que pasa en Cuba, que les decía al principio. ¿Qué pasa en otras latitudes? En Cuba despertaron el comunismo las generaciones que están oyendo que sus antepasados no han podido tener una vida digna. Se cansaron de oír que mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, mis hermanos, mis amigos, todos están oprimidos. Entonces, ¿qué tiene de bueno el comunismo? Es que no debemos vivir del subsidio y que todo lo del Estado. No faltaba más. Los países desarrollados en los que ustedes quieren vivir piensan de manera opuesta a los países emergentes. Tenemos que hacer cosas. Nacimos para hacer cosas. No se les olvide lo del aborto. ¿Le hubiera gustado que lo hubieran abortado? Eso es destruir monumentos. Exactamente hago la analogía.
no por yugo, sino también porque fueron pequeños a nosotros. ¿Y cómo llegaron y dónde están? ¿Lo saben? No, averígüenlo y se lo sorprenderán. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que por yugo hicieron que el mundo tuviera problemas? Los invito a que busquen una cosa que se llama la ventana de Overton. Esa ventana les va a mostrar cómo con tanta facilidad y con tanta potencia muchas personas quieren que estén pasando las cosas que están pasando y de la forma como ellos quieren que pasen. Gente con ganas de crecer, de hacer cosas por su país y su gente, y no vandalismo disfrazado de política pública. No podemos hacer eso. Tenemos que apostarle a otras cosas. Ustedes dirán que hay países que tengan gobiernos de derecha y que hay unos ricos y que hay otros muy pobres. Vaya, miren en los países socialistas si hay más ricos que aquí. Ahí hay menos ricos. O sea, son más poquitos los que son dueños de la propiedad. No nos engañemos. Leamos, enterémonos y miremos cuál es la realidad de lo que está pasando en otras partes que quieren que pase aquí. Esto es un país muy lindo, de gente muy buena, gente muy parcera, pero cuando salimos a hacer cosas que no deberían hacerse, estamos no ayudando a crear una nueva sociedad donde creemos que todos vamos a vivir mejor, sino que estamos creando una sociedad donde nadie va a poder vivir. Esta reflexión, digamos que es un punto neurálgico, porque si hoy estamos mal, mañana estaremos peor. Debemos de vender lo que tenemos. No sabemos cómo viven en Venezuela, lo escuchamos, pero no lo hemos vivido. Y cuando tengamos que hacer una fila para reclamar un puñado de arroz para la semana, nos vamos a hacer preguntas que no van a tener respuestas. Espero que estas palabras, muchachos, dejen una reflexión en ustedes, porque si quieren vivir mejor, lo que están haciendo es para vivir peor. Voy a dejarles dos frases. Sé la persona que te gustaría encontrar. Formemos ese ser que queremos ser dentro de 10 o 15 años. ¿Usted qué quiere ser? Empieza a construirlo. Sea esa persona. Y segundo, trátese a sí mismo como si fuera una persona que dependiera de usted. Y verá que tendremos un mundo mejor, veremos las cosas diferentes, tendremos muchas más apuestas a futuro. Podremos llegar a ser una ciudad ideal, ¿por qué no? Así como lo fue una ciudad del Brasil en su época, ¿sí? Curitiba, todo el mundo quería irse a vivir a Curitiba, porque había paz. Hoy es Singapur, un territorio que hace 60 años era miserable. Hoy en día es una potencia mundial con 400 puertos marítimos en toda la costa. Y la gente vive bien, la gente se prepara, la gente estudia, la gente entra al ejército para defender su nación. Aquí salimos a la calle a destruir las calles y coger los adoquines y destruir lo demás. Hombre, no es justo. Parémosle bolas a eso. No pensemos que el destruir monumentos nos va a dar más espacio para vivir. No. Respetémonos. Si mañana uno de ustedes fuera un líder y le levantaran un busto, le levantaran un monumento en cualquier parque público y a los 3 días lo tumbaran, piense usted qué pensaría de usted mismo. Muchas gracias. A todos. Mi nombre es Juan Camilo Loaiza Restrepo y soy antropólogo e historiador de la Universidad de Caldas.
y pues me han pedido de que les dé una pequeña charla sobre la figura de Santander y qué importancia tiene tanto a nivel del pasado como del presente más reciente, que serían los acontecimientos de los paros que han sido, con los paros que han sucedido últimamente. ¿Qué podemos decir de la figura de Santander? De todos los héroes y de todos los padres de la patria, digamos que hay que analizarlos por el camino de las luces y las sombras. ¿A qué me refiero con esto? De que no podemos ni idealizarlos ni volverlos casi que un culto, como pasó con Simón Bolívar, que eso se denomina como el culto bolivariano, que en Venezuela sí que se ve bastante fuerte y en Colombia todavía tiene bastante fuerza, ni tampoco podemos desmeritar los aportes que ellos hicieron a la construcción de lo que sería la nación de Colombia. Porque recordemos que en tiempos de la independencia y posteriormente con la emancipación total de lo que sería la Nueva Granada, nosotros pasamos de ser una colonia a ser una república. ¿Qué podemos decir de Santander? Después de la muerte de Bolívar, en 1830, quedó un vacío de poder y realmente ninguna de las figuras que estaban detrás de Bolívar logró llenar ese vacío del poder y por eso fue que se desintegró la Gran Colombia. Santander, a pesar de todo lo negativo que podemos sacar de él, pues fue uno de los pocos personajes que al menos logró darle un orden a lo que sería el territorio de la Nueva Granada, porque recordemos que la Gran Colombia se desintegra y entramos en la fase de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia. Santander pues intenta en varias ocasiones crear una constitución centralista y ese fue el conflicto que se podría decir que fue una de las semillas de lo que sería después la guerra o las distintas guerras que tuvieron los liberales y los conservadores, ya que en el siglo XIX tuvimos alrededor de 9 guerras civiles en las cuales el país quedaba en un estado deplorable y pues cuya última guerra que tuvimos en el siglo XIX fue la guerra de los 1010. ¿Qué podemos decir entonces? Simplemente de que a pesar de que nosotros tenemos un nacimiento como república bastante fracturado, en donde cada caudillo y digamos que político regional, porque Colombia siempre ha sido una nación de regiones y con bastantes diferencias étnicas, lingüísticas, culturales e incluso, ¿cómo lo podría decir? Incluso también climático, aunque hay un debate muy fuerte sobre lo climático, pues simplemente es un contexto difícil. O sea, yo diría de que Santander intentó hacer todo lo posible, claro que hay que mencionar desde el punto de vista liberal, porque muchos de los padres de la patria se fueron del lado de los liberales y que se enfocó mucho en ese aspecto del liberalismo y de lo que después sería un pensamiento ilustrado capitalista. O sea, no podemos olvidar tampoco eso, de que Santander era un burgués. O sea, no entendido como el marxismo reciente del burgués, del capitalista y eso, sino que era una persona pues que tenía ciertos privilegios económicos y gracias a ellos él pudo ir a estudiar a Europa, lo mismo que Simón Bolívar, Camilo Torres, Antonio Nariño, entre muchos otros. ¿Qué pasa entonces con las estatuas de los héroes independentistas? ¿Podemos hablar de héroes? Yo creería que no. No se puede hablar de héroes porque es que ya el estatus de héroe sería idealizar a un ser humano que cometió errores y cometió aciertos. Entonces, ¿qué significan las estatuas? Mucho, la verdad, bastante significan las estatuas. ¿Por qué se derribó la estatua de Nariño y de Bolívar pues, en el departamento de Nariño? ¿O por qué se han derribado estatuas de otros personajes como Sebastián de Belalcázar, entre otros conquistadores españoles? Porque es que eso también representa de que hasta cierto punto los manifestantes conocen una buena parte de la historia
El problema con derribar las estatuas es que también a veces se niega ese pasado trágico. O sea, ¿a qué me refiero? Que nosotros tampoco podemos estar derribando ciertas cosas o destruyendo ciertos símbolos porque al fin y al cabo también significan una parte de nuestra historia. Con la caída de la estatua de Santander, valga la redundancia en la avenida que lleva su nombre, pues simplemente se podrían sacar dos conclusiones. O quienes la derribaron no tienen ni idea del legado de él, pues que también suele pasar de que la gente dentro de las protestas solo se deja llevar por lo que hagan los demás. O la otra es que ellos sí sabían realmente cuál era el lado oscuro de Santander y pues simplemente fue un acto de protesta. Que estuvo bien o mal, pues realmente yo personalmente considero que la alcaldía debió salvaguardar las estatuas como se hizo en Bogotá e irlas a darles un refugio y protección en un museo o en alguna de las universidades, porque al fin y al cabo también ese tipo de objetos representan un pensamiento y un estadio muy precisos en el tiempo y en el espacio de lo que era la República y más que todo lo que era Manizales. Porque iba a haber varias incógnitas, ¿por qué Santander? ¿Por qué no la avenida de Bolívar? ¿Por qué no la avenida de Caldas? A pesar de que estos personajes obviamente tienen su espacio en distintos puntos de la ciudad, como lo es la estatua de Bolívar en la alcaldía o la estatua de Francisco José de Caldas en el parque que recibe su nombre. Ahí vamos a la otra cuestión. ¿Por qué Santander y por qué no Bolívar o el Sabio Caldas? Pues ahí también se maneja mucho como ese favoritismo de ciertas ciudades y de ciertas regiones con ciertos personajes. O sea, ¿por qué Bolívar no? Si Bolívar también fue una persona con actos muy cuestionables, tanto en la campaña libertadora como cuando él asumió el poder, y con Francisco José de Caldas, que yo considero que es uno de los personajes más brillantes, digamos un poco más limpio dentro de todo lo que fue la independencia de los territorios que pertenecían al Imperio Español. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿por qué a Santander? ¿Por qué no a otros personajes? ¿Por qué se ensañaron con él acá? Sabiendo de que los otros personajes de la independencia también tienen matices y tienen luces y sombras. O sea, por eso es lo que también se tiene que rescatar, que nosotros no podemos ver el mundo de blanco y negro y que tampoco podemos olvidar que nos guste o no, este tipo de personajes fueron los que construyeron la nación y la república en la que nosotros estamos parados actualmente. Entonces yo los invito a pensar muy bien sobre este tipo de actos y no solo eso, sino también del paro, de todo lo que acontece en el país, a cuestionarse también tanto realmente hasta dónde hemos avanzado como república y como una democracia y también hasta qué punto nuestros personajes históricos cambian con el tiempo y su significado también cambia con el tiempo. Y si realmente tumbar una estatua de un personaje de estos va a cambiar algo o va a hacernos pensar cómo resignificar todo lo que nosotros hemos visto como el resultado de periodos y de personajes muy concretos en la historia nacional. O sea, los invito a eso y pues realmente Santander es un personaje que abarcaría bastante. O sea, ni siquiera los 5 o 10 minutos en los que me puedo expresar para ustedes no alcanza ni siquiera a explorar un día en la vida de Santander, porque son personajes que realmente llenarían libros completos y que nos llevaría bastante a analizarlo a un nivel neutral. ¿A qué me refiero con neutral? Es que simplemente hay que aceptar que es un personaje importante que contribuyó enormemente a la constitución de leyes, de códigos, de la educación, de la construcción de democracia y de nación, y que a pesar que, como ya mencionaba antes, tuvo tropiezos bastante grandes y tuvo actos muy cuestionables y en otros donde él no tuvo nada que ver, como lo fue el intento de asesinato de Bolívar, donde se le culpó a él, a pesar de que muchos caudillos lo querían muerto o querían usurpar el poder,
pues simplemente es algo que también abunda mucho en el dicho popular. Pues con esto pretendo también dar una nueva visión sobre él, de cuestionar muchas cosas, y pues agradezco mucho el espacio a mi amigo Edison Bedoya. Pues espero les haya servido de algo esta pequeña reflexión sobre Santander y sobre el símbolo que fue derribado hace poco en la avenida que lleva su nombre. Muchas gracias. Canto poético de Laura Lengua Bueno del grado sexto. A la batalla de Boyacá. De Colombia somos dueños, aunque muchos nos envidien, por dos mares que nos bañan y un cielo que nos rige. En un puente de Boyacá, Bolívar nos liberó de un grupo de españoles, por eso el libertador. La batalla de Boyacá, qué bonita ocasión, para recordar y no olvidar al libertador Don Simón. La batalla de Boyacá es una guerra acabada, con personas decididas y Colombia libertada. El grito de la independencia, un gran eco dejó, pero fue Don Simón Bolívar que nuestra libertad logró. El libertador y sus hombres lucharon con escudo y espada, nos dieron la libertad en el puente de Boyacá. Ejercicio interactivo, independencia y libertad de Colombia. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este homenaje a la batalla de Boyacá. Feliz día, muchas gracias.